Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like para apoyar el proyecto. Hoy vamos a analizar y comentar la película Moana 2, estrenada en 2024. La historia de Moana 2 retoma la vida de nuestra intrépida navegante 3 años después de su primer viaje épico. Ahora, Moana ejerce como jefa de su isla, una responsabilidad que la lleva a buscar un equilibrio entre su deber con el pueblo de Motunui y su insaciable deseo de explorar los horizontes oceánicos. Auli Cravalho, cuya voz ha moldeado la identidad de este personaje desde el inicio, aporta una madurez notable a la interpretación, reflejando cómo la propia actriz ha crecido junto a este icono cultural. La trama se desencadena cuando Moana recibe una llamada inesperada de sus ancestros navegantes, lo que la obliga a embarcarse en una peligrosa travesía hacia los mares lejanos de Oceanía. Esta vez, la aventura no es una elección personal, sino una misión de supervivencia que exige enfrentar aguas traicioneras y criaturas olvidadas. El regreso de Maui, interpretado con esa energía arrolladora y carismática característica de Dwayne Johnson, es fundamental. La química entre ambos, marcada por la lealtad y el crecimiento personal, sigue siendo el corazón emocional de la narrativa, recordándonos la evolución de Johnson como actor capaz de equilibrar la comedia física con momentos de genuina vulnerabilidad. Lo que hace que esta secuela se sienta viva es su profundo respeto por las tradiciones de navegación polinesia, un aspecto que los directores han cuidado con esmero al consultar a expertos de la región. La animación ha dado un salto cuántico, logrando que el océano no solo sea un escenario, sino un personaje con vida propia que reacciona a los estados de ánimo de los protagonistas. Se nota una clara inspiración en la estética de las expediciones antiguas, donde el cielo estrellado y las corrientes marinas guían el destino de los héroes de manera orgánica. A lo largo del viaje, Moana se enfrenta a desafíos que ponen a prueba su liderazgo, obligándola a entender que su verdadera fuerza no reside solo en su destreza técnica, sino en su capacidad para unir a las personas. La banda sonora, con composiciones que resuenan con el eco de los tambores ancestrales, eleva cada escena, convirtiendo la travesía en una experiencia sensorial que celebra la identidad y el legado. Al final, esta película logra ser mucho más que una simple continuación. Es un testamento sobre cómo nuestras raíces dictan el camino hacia el futuro, consolidando a Moana como un referente moderno que trasciende el cine para convertirse en un símbolo de valentía y conexión con la naturaleza. La profundidad de esta nueva entrega se expande cuando exploramos los matices internos de Moana, quien ya no es simplemente una joven exploradora con un sueño, sino una líder consciente del peso de su corona. Es fascinante observar cómo la película captura ese conflicto existencial entre el confort del hogar y el llamado indomable de lo desconocido. La actuación de Auli Cravalho se siente más íntima, dejando traslucir una voz que ha madurado, capaz de transmitir la angustia de la responsabilidad y la euforia de la libertad con una precisión asombrosa. Esta evolución se siente orgánica, como si la propia esencia de la actriz hubiera permeado en cada trazo de la animación. Por otro lado, la dinámica con Maui revela una capa de madurez inesperada. Dwayne Johnson logra alejarse del arquetipo del héroe invencible para mostrarnos a un semidios que también duda, que también teme, y que encuentra en su relación con Moana un ancla necesaria. Su evolución nos recuerda que incluso las leyendas necesitan redescubrir su propósito. Hay escenas donde el silencio entre ambos personajes dice más que cualquier diálogo ingenioso, demostrando que la animación moderna ha llegado a un nivel de expresividad humana que antes parecía inalcanzable. El diseño de las expresiones faciales durante sus momentos de vulnerabilidad permite que el espectador conecte a un nivel visceral, sintiendo la brisa del océano y el frío de las noches solitarias en alta mar. El entorno natural se convierte en un espejo del alma de los personajes. La puesta en escena de las tormentas y la inmensidad del horizonte funciona como una metáfora visual de los retos internos que enfrenta Moana.
La influencia de los navegantes antiguos no solo está presente en la técnica de navegación, sino en la filosofía que impregna el guión. Se nota que los creadores han vertido en el filme un amor genuino por la cultura del Pacífico, alejándose de los clichés para abrazar una autenticidad que conmueve. Cada ola, cada detalle en las velas de la embarcación y cada destello de luz bioluminiscente parecen contar una historia de respeto hacia el equilibrio del mundo natural. Al llegar al clímax de la historia, la película deja de ser un relato de aventuras para convertirse en una oda a la conexión humana. La banda sonora, con sus percusiones envolventes, se siente como los latidos de un corazón colectivo que une a las islas dispersas. Moana 2 logra algo extraordinario al cerrar sus arcos narrativos. Nos deja con la sensación de que, aunque el mar sea inmenso y los peligros reales, la brújula interna que heredamos de nuestros ancestros es siempre la herramienta más poderosa. Es una conclusión épica que no solo cierra un capítulo en la vida de nuestra protagonista, sino que expande el universo de su mitología hacia horizontes que invitan al espectador a seguir buscando, a seguir navegando y, sobre todo, a nunca perder la capacidad de asombro ante la vastedad de la vida. Más allá de las aguas turbulentas y el desafío de los dioses, la película nos invita a reflexionar sobre el significado del legado. La narrativa no se limita a ser una epopeya de acción, sino que se transforma en un estudio sobre lo que significa ser un guía para los demás. Moana, en este nuevo capítulo, comprende que su liderazgo no nace de la imposición, sino de la capacidad de escuchar el susurro de las mareas y el eco de aquellos que surcaron los océanos mucho antes que ella. Se nota en cada gesto, en la forma en que observa el horizonte con una mezcla de melancolía y esperanza, que su personaje ha asimilado la sabiduría de su abuela Tala, convirtiendo el dolor de las despedidas en una fuerza motriz para proteger a quienes ama. La presencia de los nuevos personajes secundarios añade capas de complejidad a esta travesía. Lejos de ser simples acompañantes, cada figura que se cruza en su camino aporta un fragmento del mosaico cultural que los creadores han intentado preservar con tanto mimo. La interacción de Moana con estos nuevos aliados pone de relieve su crecimiento emocional. Ya no es aquella adolescente impulsiva que se lanzaba al mar buscando respuestas personales, sino una navegante experimentada que sabe que la verdadera victoria es colectiva. Dwayne Johnson, por su parte, eleva el arco de Maui a un nivel de introspección casi poética. Ver al semidios enfrentarse a sus propias limitaciones, reconociendo que su fuerza física es insuficiente sin el apoyo y la visión de su compañera, humaniza su mito de una manera que resulta profundamente conmovedora para el espectador. El apartado visual merece una mención especial por cómo captura la transición entre el día y la noche en medio del vasto Pacífico. La luz en Moana 2 no es un mero adorno, es un lenguaje. Los tonos dorados del amanecer sugieren un renacimiento constante, mientras que los azules profundos y las texturas del agua por la noche nos recuerdan la fragilidad de nuestra existencia frente a la inmensidad del cosmos. La integración de estos elementos naturales con la música, que parece emanar del propio océano, crea una atmósfera donde el espectador olvida que está viendo una obra de animación y siente, en cambio, que está recorriendo las rutas estelares de los antiguos polinesios. Al culminar esta historia, queda claro que la esencia de Moana reside en su inquebrantable conexión con el mundo que la rodea. La película triunfa no por la escala de sus efectos especiales, sino por su capacidad de tocar fibras sensibles sobre la pertenencia y el propósito. Nos deja con la certeza de que el viaje nunca termina realmente, porque cada vez que levantamos la vista hacia el horizonte, nos estamos proyectando en el futuro. Moana se consolida así como un faro de resiliencia y curiosidad, recordándonos a todos que sin importar cuán vasto o incierto sea el océano que debemos cruzar, siempre contamos con la guía de nuestro corazón y la fuerza incalculable de nuestras raíces para encontrar el camino de regreso, o mejor aún, para descubrir tierras que nadie más se atrevió a soñar.
Lo que termina de consolidar la grandeza de esta secuela es la forma en que los directores logran retratar la transición del miedo a la responsabilidad como un acto de valentía pura. En esta etapa, Moana ya no lucha contra el destino, sino que lo abraza, comprendiendo que el mar es un organismo vivo que exige respeto y reciprocidad. La película dedica momentos preciosos a la contemplación, donde vemos a una Moana adulta encontrando consuelo en la simplicidad de la brisa marina. Hay una escena en particular, donde ella se encuentra frente a una tormenta colosal, donde su rostro no refleja pánico, sino una determinación serena. Esa expresión, lograda con una delicadeza técnica que casi roza la acción real, demuestra cuánto han avanzado los animadores en el arte de transmitir la complejidad del alma humana a través de un personaje digital. Por su parte, la redención de Maui se siente como un viaje de autodescubrimiento que toca el corazón de cualquiera que haya sentido alguna vez que su pasado define su futuro. Dwayne Johnson interpreta sus líneas con una cadencia que oscila entre la fanfarronería necesaria de un semidios y la fragilidad de alguien que busca desesperadamente un sentido de pertenencia. La interacción entre ambos, desprovista de romance forzado pero llena de un amor platónico profundo, se convierte en el pilar que sostiene toda la arquitectura emocional del guión. Ellos ya no son maestro y alumna, ni siquiera simples amigos. Son dos almas que comparten el peso de una historia que es más grande que ellos mismos. Ese vínculo se traduce en una coreografía de combate y cooperación que se siente fluida, como si sus movimientos fueran una extensión natural del baile de las olas. La banda sonora también juega un papel fundamental en este cierre, ya que cada acorde parece haber sido extraído de la tierra misma. Las canciones no son meros descansos para la narrativa, sino momentos de introspección donde los personajes desnudan sus temores ante la inmensidad. Se percibe una influencia clara de las tradiciones musicales de las islas del Pacífico, donde la percusión no es solo ritmo, sino una forma de comunicación con lo divino. Escuchar esas melodías mientras los barcos surcan aguas desconocidas genera una sensación de nostalgia por lugares que nunca hemos visitado, pero que sentimos extrañamente familiares gracias a la maestría de la puesta en escena. En última instancia, el filme se desprende de la etiqueta de entretenimiento infantil para convertirse en un viaje filosófico sobre el propósito de vivir. Al finalizar, la sensación que nos queda es la de una invitación a mirar hacia nuestro propio océano interior. La película nos susurra que, al igual que Moana, todos tenemos una brújula que apunta hacia lo que realmente importa, aunque a menudo nos perdamos en las distracciones de la orilla. Es un cierre que celebra el crecimiento, la aceptación de los errores pasados y la belleza de seguir navegando a pesar de la incertidumbre. Moana 2 no solo nos cuenta una aventura, sino que nos devuelve la capacidad de asombrarnos, reafirmando que mientras haya estrellas en el cielo y una voluntad firme, no existe horizonte que no podamos alcanzar. La travesía llega a un punto de inflexión donde la mitología y la realidad se entrelazan de forma indisoluble, elevando el sacrificio personal como el mayor acto de heroísmo. En este tramo del relato, la película se permite explorar las consecuencias de los actos de Moana sobre su comunidad, recordándonos que el peso de un jefe no se mide por su poder, sino por la seguridad y la prosperidad que es capaz de garantizar a su pueblo. La narrativa nos introduce en territorios donde la historia de Oceanía se vuelve más densa y oscura, obligando a nuestra protagonista a descifrar leyendas olvidadas que amenazan con borrar la identidad de las islas para siempre. Es aquí donde la dirección de arte brilla con una intensidad particular, utilizando una paleta de colores que transita de los verdes vibrantes de la vida terrestre a los tonos oscuros y eléctricos de los abismos marinos, simbolizando el descenso de Moana hacia las verdades más crudas de su linaje. La figura de los ancestros cobra una dimensión casi tangible en esta etapa, dejando de ser meros recuerdos para convertirse en presencias que susurran al oído de la navegante a través del viento y el movimiento de las corrientes. Es conmovedor observar cómo Moana dialoga con su propio pasado, buscando en las enseñanzas de su abuela Tala no solo guía técnica,
sino el consuelo espiritual necesario para enfrentar un mal que es, en esencia, la negación del cambio y la evolución. La película logra transmitir, con una sobriedad asombrosa, que la tradición no es un ancla que nos mantiene estáticos, sino un sistema de navegación que nos permite avanzar con seguridad por aguas inexploradas. Dwayne Johnson, en su encarnación de Maui, aporta una vez más la cuota de humanidad necesaria para equilibrar la épica. Su personaje ya no busca la adoración de los mortales, sino que empieza a entender que su valor reside en su capacidad de proteger lo que es frágil, lo que no tiene un origen divino. La relación entre ambos se consolida como un pacto de respeto mutuo, donde las palabras sobran y los gestos de complicidad bastan para entender el peligro inminente. El espectador siente la tensión en cada encuentro con las fuerzas oscuras de la naturaleza, pero es en los momentos de calma entre las batallas donde la película realmente triunfa. Al mostrar a estos dos héroes como seres profundamente solitarios, que solo en la compañía del otro logran encontrar una sensación de hogar, incluso en medio del océano infinito. Este capítulo de la historia se cierra no con una victoria ruidosa, sino con una revelación silenciosa pero poderosa. Moana entiende finalmente que su llamado a explorar no es una huida de Motunui, sino el acto de amor más grande que puede ofrecerle a su pueblo. Ser el puente entre el mundo conocido y las vastas posibilidades del futuro. La banda sonora alcanza aquí sus notas más altas, con coros que parecen emerger desde la profundidad del lecho oceánico, sellando la promesa de una navegante que, habiendo conquistado sus miedos, está lista para cualquier tormenta que el destino decida poner en su camino. Es una lección de vida que nos invita a reconocer que, sin importar cuánto hayamos avanzado, siempre queda un horizonte más allá, esperando ser descubierto por quienes se atreven a mirar más allá de lo evidente. La travesía culmina con una introspección que trasciende la pantalla, dejando al espectador con la certeza de que el viaje de Moana es, en esencia, nuestro propio camino de autodescubrimiento. A medida que las mareas se calman y los misterios de los océanos se revelan, la película logra sintetizar la complejidad de la experiencia humana en un cierre magistral, donde el valor no se manifiesta mediante grandes estruendos, sino a través de la aceptación serena de nuestra propia identidad. Es fascinante cómo la puesta en escena, con sus texturas de agua salada y la calidez de la luz del sol sobre la arena de Motunui, nos hace sentir que el regreso de la protagonista no es un final, sino la consolidación de un nuevo comienzo. Moana regresa a su hogar no como la joven que se marchó, sino como una mujer que ha reconciliado las voces de sus antepasados con su propia voluntad. La actuación de Auli Cravalho en este tramo final es de una vulnerabilidad exquisita, capaz de transmitir la paz interior que solo se alcanza tras haber enfrentado los temores más profundos. Se nota en la calidez de sus ojos y en la firmeza de su voz que ha aprendido a escuchar la sabiduría que late en su pecho. Por su parte, Dwayne Johnson logra que la evolución de Maui sea uno de los pilares más entrañables de la cinta. El semidios, ahora despojado de gran parte de su orgullo inicial, encuentra su verdadera fuerza en el servicio y en la lealtad hacia Moana, demostrando que la grandeza de una leyenda radica en su capacidad para transformarse por aquellos a quienes ama. La química entre ambos personajes se siente como una danza armoniosa, un recordatorio de que las conexiones más profundas son aquellas que nos ayudan a navegar las tormentas de la vida sin perder el rumbo. La atmósfera visual del desenlace, con sus cielos teñidos de violeta y naranja, funciona como una metáfora perfecta de la madurez. Ya no hay prisa, solo una aceptación profunda del ciclo de la naturaleza. Los directores han logrado que cada elemento del entorno, desde el murmullo de las olas hasta el suave balanceo de las palmeras, se integre con la música de forma que la experiencia se siente casi táctil. Es como si el océano mismo estuviera celebrando la culminación de un ciclo de aprendizaje. Los ecos de los tambores ancestrales, que al inicio marcaban un ritmo de urgencia, ahora se transforman en una melodía serena, un himno a la perseverancia que invita a cada uno de nosotros a confiar en nuestra propia brújula interna.
Al dejar que los créditos finales inunden la pantalla, lo que permanece no es la magnitud de los desafíos superados, sino el sentimiento de pertenencia. Moana 2 nos ha enseñado que la verdadera aventura no reside en la distancia recorrida, sino en la claridad que obtenemos al mirar hacia adentro. Esta historia se instala en nuestra memoria no como un simple entretenimiento, sino como un mapa emocional que nos alienta a seguir explorando, a seguir creyendo y, sobre todo, a honrar siempre las raíces que nos dan el impulso necesario para lanzarnos hacia lo desconocido. Nos despedimos de Motunui con la plena conciencia de que, mientras sigamos observando las estrellas y confiando en la sabiduría de nuestro corazón, el horizonte siempre será una invitación abierta para quienes tienen el valor de zarpar. Esta resolución del viaje invita a una reflexión pausada sobre el peso de la herencia y la libertad individual. Lo que queda tras el paso de los barcos por el océano es una huella indeleble en el tejido de la comunidad de Motunui, que ahora comprende que su seguridad no depende de muros de piedra, sino de la disposición de sus habitantes para adaptarse y aprender de la inmensidad que los rodea. Moana se ha convertido en el puente definitivo entre las leyendas de antaño y la realidad de un mundo que exige valentía constante. Su figura, bañada por la luz crepuscular de la isla, emana una paz que contagia a todo su entorno, sugiriendo que la verdadera paz del líder no se encuentra en el dominio de los demás, sino en la maestría sobre sus propios impulsos y temores. El cierre de esta odisea se siente profundamente humano debido a cómo se han retratado los silencios entre Moana y Maui. Esos momentos en los que simplemente observan el horizonte juntos, sin la necesidad de proezas heroicas o hechizos, son el testimonio de una madurez narrativa que la animación contemporánea logra con una maestría inigualable. Dwayne Johnson, a través de sus gestos digitales y la inflexión de su voz, nos regala un Maui que ha dejado de medir su valor por los tatuajes en su piel o por la aprobación externa, para encontrarlo en la quietud de haber ayudado a alguien a florecer. Existe una vulnerabilidad casi táctil en la manera en que el semidios mira a Moana, una mezcla de admiración y reconocimiento por el camino recorrido, transformando su antigua rivalidad y posterior camaradería en una hermandad inquebrantable. El entorno natural, lejos de ser un simple telón de fondo, se siente ahora como un aliado cómplice. La animación ha capturado la esencia del Pacífico de una forma tan vívida que es casi posible percibir el aroma de la salitre y la frescura del viento tras la tormenta. Cada destello de luz sobre el agua, cada movimiento de las algas bioluminiscentes y la forma en que el cielo nocturno se refleja en las velas de la embarcación, son parte de un lenguaje visual que nos conecta con nuestra propia esencia primitiva. Los creadores han logrado tejer una experiencia que apela a lo sensorial, recordándonos que somos parte de un sistema vasto y armonioso, y que nuestra capacidad para navegarlo depende directamente de qué tanto respetamos ese equilibrio. Al final, este capítulo de la saga de Moana se erige como una oda al asombro que nunca debería apagarse en el corazón humano. Nos marchamos con la certeza de que el horizonte no es una barrera, sino una oportunidad que espera ser reconocida. La película nos deja con el eco de los tambores de los navegantes, un sonido que resuena en nuestra propia conciencia y que nos impulsa a buscar nuestras propias respuestas en el vasto mar de la vida. Es un cierre que celebra no solo lo que Moana ha logrado, sino lo que cada espectador es capaz de alcanzar si se atreve a confiar en la sabiduría de su propio pulso, manteniendo siempre la mirada fija en las estrellas y el corazón dispuesto a ser guiado por las mareas del cambio. La historia se asienta ahora en una nueva calma, una quietud que no denota estancamiento, sino la madurez de quien ha comprendido que la verdadera aventura reside en la permanencia y el cuidado de lo hallado. Motunui ya no es solo un refugio frente al océano, sino el epicentro de una cultura que ha aprendido a integrar la exploración en su vida cotidiana. Moana, en este estado de gracia, observa cómo las nuevas generaciones de navegantes comienzan a trazar sus propias rutas bajo la guía de las constelaciones que ella misma ayudó a redescubrir.
Es una escena que destila una honestidad brutal, la de la líder que sabe cuándo es momento de dejar de ser la única protagonista para convertirse en el pilar sobre el cual otros pueden edificar sus propios sueños. La caracterización de Maui en este punto de la narrativa adquiere un matiz melancólico y, a la vez, liberador. Dwayne Johnson ha logrado que el semidios deje de buscar la validación en sus actos heroicos para encontrarla en la transmisión de su conocimiento. Verlo enseñar las artes de la navegación y la historia de los semidioses a los más jóvenes de la aldea es un gesto de una humanidad desbordante. Ya no es el Maui imponente que buscaba el brillo de los dioses, sino alguien que entiende que su verdadera inmortalidad reside en el legado que deja en la mente de quienes lo rodean. La evolución de su diseño corporal y sus tatuajes, que parecen ahora reaccionar con más suavidad a sus emociones, refuerza esta sensación de un personaje que finalmente ha dejado de pelear contra su propia naturaleza. La banda sonora acompaña este epílogo con una sutileza que eriza la piel, donde los instrumentos tradicionales polinesios se entrelazan con una instrumentación más orquestal, simbolizando la unión entre la historia antigua y el futuro prometedor. Cada nota parece narrar una historia de superación que no necesita de grandes batallas para ser épica. La dirección técnica, al enfocar los detalles más minúsculos de la vida en la isla, desde el movimiento del follaje bajo la brisa vespertina hasta el reflejo de las antorchas en los rostros de los habitantes, enfatiza la idea de que la magia reside en lo ordinario cuando es vivido con propósito. El cierre es, en última instancia, una invitación a la introspección personal. La película nos deja en un estado de contemplación donde las fronteras entre el cine y la realidad se diluyen. Moana ya no nos pide que sigamos sus pasos, sino que encontremos los nuestros en la inmensidad de lo cotidiano. Nos convence de que, aunque el mar de la vida sea impredecible y a veces cruel, siempre poseemos la capacidad interna para ser los capitanes de nuestra propia travesía. Con esta certeza, la historia se cierra no como un adiós definitivo, sino como una semilla plantada en la imaginación del espectador, recordándonos que mientras tengamos la valentía de mirar hacia el horizonte con honestidad, nunca estaremos verdaderamente perdidos. El legado de este viaje se consolida en la transformación silenciosa de Moana, cuya presencia ahora irradia una seguridad que emana de su total aceptación del destino. Observar a nuestra protagonista en su faceta de guía no es solo ver a una jefa de Estado, sino a alguien que ha logrado armonizar el llamado del mar con la responsabilidad de la tierra. Hay un detalle revelador en sus gestos. Ya no hay ansiedad en su mirada al observar el oleaje, sino un reconocimiento cómplice. La animación captura esta serenidad con una iluminación más tenue, casi pictórica, que refleja la transición hacia una madurez donde la sabiduría de Tala ya no es un recuerdo lejano, sino una brújula integrada en su propio ser. Dwayne Johnson, al dotar a Maui de esta nueva capa de mentoría, cierra el círculo de uno de los arcos de redención más complejos y satisfactorios del cine reciente. La forma en que interactúa con los niños de la isla, lejos de la arrogancia de su presentación original, muestra a un semidios que ha aprendido a disfrutar de la cotidianeidad. Su fuerza ya no se manifiesta en el alarde, sino en la paciencia. Se nota en la fluidez de sus movimientos y en la calidez de su voz, que ahora conserva un timbre mucho más melódico y menos errático. La química con Moana se ha convertido en una arquitectura de confianza absoluta, donde ambos son conscientes de que, aunque el océano sea vasto, su vínculo es el ancla que les permite navegar sin perder la brújula del alma. Lo que resulta verdaderamente conmovedor es cómo la película maneja la nostalgia. En lugar de mirar al pasado con pesar, lo utiliza como un cimiento sólido para construir un mañana. La integración de los elementos naturales, como el ciclo de las mareas o el cambio de las estrellas, funciona como un recordatorio constante de que somos parte de un todo. El espectador termina sintiendo que el océano es un ente vivo que no solo observa a Moana, sino que la protege, validando su elección de no elegir entre ser navegante o jefa, sino de fusionar ambas identidades en una vocación única.
Es un ejercicio de equilibrio perfecto, donde el respeto por la cultura polinesia se siente orgánico y genuino, lejos de cualquier artificio narrativo. Al llegar a las escenas finales, la película se desprende de su estructura épica para abrazar la intimidad. Es un cierre que nos susurra una verdad sencilla pero potente. El hogar no es solo un lugar al que se llega, sino la paz que llevamos con nosotros tras haber recorrido nuestras propias tormentas. Al ver a Moana frente al inmenso azul, una vez más, sentimos que la aventura nunca termina realmente. Simplemente se transforma. Nos deja con la certeza de que, mientras exista curiosidad en nuestro espíritu y amor en nuestro corazón por nuestras raíces, siempre habrá un nuevo horizonte esperando, no para ser conquistado, sino para ser descubierto en toda su inabarcable y hermosa complejidad. El desenlace de esta crónica nos sitúa ante una Moana que ha logrado trascender la lucha entre el deber y la pasión, convirtiendo esa dicotomía en el eje central de su identidad como líder. La película nos regala un momento de introspección final donde ella, lejos del bullicio de los desafíos físicos, se encuentra consigo misma frente a la inmensidad del Pacífico. Es una escena poderosa por su sencillez, donde la animación logra capturar la delicada textura de su piel bajo el sol poniente y la profundidad emocional de una mirada que ya no busca respuestas en el exterior, sino que las reconoce en el murmullo de las corrientes. Auli Cravalho logra, en este silencio final, sintetizar todo el aprendizaje de una mujer que ha dejado de ser una adolescente soñadora para consolidarse como el alma protectora de Motunui. La evolución de Maui, bajo la interpretación de Dwayne Johnson, se cierra con una nota de ternura que resulta inesperada para un ser de su calibre. Ver al semidios sentado a la orilla del mar, participando en la vida comunitaria con una humildad genuina, nos recuerda que la verdadera grandeza se mide por nuestra capacidad de integrarnos en el mundo de los demás sin intentar moldearlo a nuestra imagen. La química que ambos comparten, tejida a través de años de peligros y hallazgos, se percibe ahora como un silencio cómplice, una suerte de pacto invisible que trasciende las palabras. Johnson ha logrado, mediante este personaje, mostrar una faceta de vulnerabilidad masculina que rara vez se explora en el cine de aventuras, demostrando que la verdadera fuerza reside en reconocer nuestras propias grietas y permitir que otros nos ayuden a sanarlas. La puesta en escena de este cierre es una oda a la conexión espiritual con la naturaleza. La luz de las antorchas reflejándose en las aguas tranquilas, el sonido de las caracolas que resuenan como una llamada a la unidad y el suave balanceo de las embarcaciones tradicionales crean un ambiente que se siente profundamente humano. La banda sonora, que durante toda la travesía nos impulsó hacia el peligro, aquí se transforma en un himno a la serenidad, utilizando percusiones que imitan el ritmo de la respiración. Los creadores han logrado convertir la pantalla en una ventana hacia una cultura que entiende que el ser humano no es el dueño del océano, sino un humilde aprendiz de sus mareas. Finalmente, la película nos abandona con la sensación de que el viaje de Moana es un espejo del nuestro. Al cerrar este capítulo, la sensación no es de vacío, sino de plenitud. Nos vamos con la convicción de que las tormentas son necesarias para apreciar la calma y que el horizonte es, en última instancia, una promesa de crecimiento constante. Moana no solo ha salvado a su pueblo de un mal tangible, sino que ha reforzado el tejido invisible que une a las generaciones pasadas con el porvenir. Nos despedimos de Motunui con la plena conciencia de que, mientras mantengamos nuestra capacidad de asombro y el respeto por nuestras raíces, siempre habrá un camino que navegar. Es un adiós que suena a nuevo inicio, una invitación perpetua a seguir buscando lo que nos hace verdaderamente libres en medio de la vasta y hermosa inmensidad de nuestra propia existencia. La historia encuentra su reposo final no en la ausencia de movimiento, sino en la perfecta sincronía entre el corazón y el compás. La última estampa de Motunui bajo la luz del alba es un recordatorio de que la verdadera victoria de Moana ha sido la creación de un legado vivo. Ya no se trata de demostrar qué tan lejos puede navegar, sino de enseñar a su pueblo que el conocimiento es un tesoro compartido,
una antorcha que debe pasar de mano en mano para que nadie se pierda en la inmensidad. El liderazgo de Moana ha mutado de una fuerza impetuosa a una presencia constante y apacible, como la marea alta que abraza la arena sin erosionarla. Cada habitante de la isla, ahora consciente de su historia navegante, mira el horizonte con una mezcla de respeto y familiaridad, sabiendo que el mar ya no es un abismo de dudas, sino el camino que sus antepasados trazaron para ellos. Maui, a su vez, ha encontrado en este nuevo orden un propósito que hace años habría considerado irrelevante: la transmisión de la memoria. Ver al semidios en la orilla, rodeado de niños que escuchan absortos sus relatos, es la culminación de un arco de redención que comenzó con la búsqueda de un anzuelo mágico y terminó encontrando la chispa de la humanidad en sí mismo. Dwayne Johnson dota a estas escenas finales de una calidez inusual, donde la grandilocuencia da paso a una risa franca y a una mirada que ya no busca la adoración de los mortales, sino su bienestar. La complicidad que queda entre él y Moana es la de dos compañeros que, tras haber desatado los nudos del destino, se permiten disfrutar de la sencillez de un atardecer compartido, sabiendo que sus historias ya forman parte del tejido de los vientos. En cuanto a la dimensión técnica y estética, la película se despide con una explosión de color que parece celebrarlo todo: la vida, la muerte, el retorno y la partida. Los colores del crepúsculo sobre la superficie del agua, descritos con una precisión casi táctil, funcionan como una metáfora del paso del tiempo y la madurez. Los animadores han logrado que el océano sea, hasta el último segundo, el personaje más importante de la narrativa. Un ente que no solo acoge a los héroes, sino que también los ha moldeado a su imagen. La banda sonora, que ha sido el pulso de toda la experiencia, se disuelve en una melodía final, donde la voz de Moana se funde con los sonidos de la naturaleza, recordándonos que el arte puede ser, en su máxima expresión, un eco de la creación misma. Al cerrar este capítulo, nos queda la lección más importante: que el hogar es, al mismo tiempo, el puerto de partida y el destino final. Moana 2 nos ha permitido transitar por los miedos y las glorias de una navegante que, al aprender a escuchar a quienes la precedieron, descubrió cómo guiar a quienes la seguirán. El sentimiento con el que nos marchamos es de una profunda gratitud, no solo por la aventura vivida, sino por el recordatorio de que, incluso en los momentos de mayor incertidumbre, cada uno de nosotros posee una brújula interna. Mientras existan estrellas en el cielo y el deseo indomable de explorar, ningún horizonte será inalcanzable. Nos despedimos de Moana sabiendo que, aunque la pantalla se apague, su travesía es un eco eterno que nos invita, hoy y siempre, a zarpar con la frente en alto y el corazón abierto a lo desconocido. La resolución de este relato no es un cierre abrupto, sino un desvanecimiento elegante hacia la cotidianidad, transformando el heroísmo mítico en una forma de vivir profundamente arraigada. Moana, ahora convertida en el eje gravitacional de su pueblo, ya no necesita demostrar su valía ante los dioses. Su autoridad emana de la calma con la que observa el vaivén de las olas desde la orilla de Motunui. Es fascinante notar cómo la animación refleja esta transición. Su lenguaje corporal ha perdido la inquietud nerviosa de la juventud para ganar la postura firme y abierta de quien sabe exactamente dónde están sus pies. La luz de la tarde que la rodea en estas escenas finales no parece digital, sino que posee una textura cálida, casi dorada, que sugiere que ella misma se ha convertido en una extensión de la sabiduría de la abuela Tala. La presencia de Maui en esta etapa de post-aventura es quizás el aspecto más tierno de la obra. Dwayne Johnson logra transmitir, a través de sus pausas y de esa sonrisa contenida, que el semidios ha dejado de necesitar que las leyendas hablen de él para empezar a formar parte de la vida real de la aldea. Verlo involucrado en las tareas más sencillas, siendo el protector paciente y el narrador de historias para los niños, es una lección de humildad que cierra su arco de manera magistral. Su relación con Moana se ha transformado en algo que desafía las etiquetas. Es una hermandad forjada en el fuego de la supervivencia y suavizada por el respeto mutuo.
Ya no hay una jerarquía de maestro y aprendiz, sino un pacto silencioso de dos seres que entienden que el mundo es un lugar vasto, que solo se puede navegar bien cuando se tiene un ancla emocional. La atmósfera visual del cierre es, en sí misma, una despedida poética. El cielo, pintado con pinceladas de violeta intenso y naranja quemado, refleja la complejidad de lo que Moana ha vivido. Un lienzo que alberga tanto la belleza de la calma como la intensidad de la tormenta. Los creadores han tenido el acierto de dejar que la naturaleza tome el protagonismo en estos instantes finales, recordándonos que los personajes son apenas un latido dentro del inmenso corazón del Pacífico. Cada susurro del viento y cada destello en la superficie del agua funcionan como una nota musical más en una banda sonora que, tras haber alcanzado clímax épicos, ahora se asienta en un tono contemplativo y sereno, similar a una oración de gratitud. Al dejar que los créditos se deslicen sobre este horizonte infinito, la sensación predominante no es la de haber visto una historia terminar, sino la de haber sido testigos de un proceso de maduración espiritual. Moana 2 logra trascender el entretenimiento para instalarse como una invitación a mirar nuestras propias mareas interiores. Nos recuerda que, sin importar cuánto hayamos avanzado o cuántos monstruos hayamos derrotado en el camino, lo más valioso siempre será la capacidad de mantenernos fieles a nuestra brújula interna. Nos despedimos de Motunui con la plena convicción de que este viaje es un ciclo que nunca cesa, y que, mientras tengamos el coraje de mirar hacia el mar y la voluntad de honrar nuestras raíces, siempre habrá nuevas tierras, reales o metafóricas, esperando a ser descubiertas por aquellos que no temen a la inmensidad. La última frontera de esta narrativa no reside en el mapa, sino en la profundidad del alma de sus protagonistas, quienes parecen finalmente haber encontrado una reconciliación total con su propia naturaleza. Moana, en estos momentos finales, proyecta una serenidad que es contagiosa. Su liderazgo ya no es una carga que deba sobrellevar, sino un ejercicio de comunión con su pueblo. Verla caminar por la orilla, descalza sobre la arena tibia, mientras observa cómo los jóvenes aprendices preparan sus propias embarcaciones. Es una imagen cargada de una poesía visual absoluta. Ya no busca validación en el horizonte. Ella es, en sí misma, el horizonte de esperanza para su gente. Su rostro, iluminado por una luz tenue que parece emanar de la propia historia de sus ancestros, refleja una paz que solo alcanza aquel que ha aprendido a convertir el dolor de las despedidas en una fuente inagotable de resiliencia. Maui, por su parte, se ha despojado de esa armadura de bravuconería que antes definía su existencia. La actuación de Dwayne Johnson en este desenlace es una lección de sutileza. Su voz, lejos de retumbar con la fuerza de un trueno, se vuelve suave y cercana al interactuar con la nueva generación. Hay un momento, casi imperceptible, en el que el semidios observa a Moana con una mezcla de orgullo y quietud, reconociendo que, aunque él posee la fuerza para levantar islas, fue ella quien le enseñó la fortaleza de permanecer. Ese gesto, una simple mirada cargada de gratitud, es el clímax emocional de la película, un recordatorio de que la verdadera inmortalidad no se consigue a través de hazañas divinas, sino a través de la huella profunda y amorosa que dejamos en el corazón de nuestros iguales. La técnica de animación en este tramo final merece un reconocimiento especial por su capacidad de dotar al entorno de un alma propia. Los atardeceres no solo tiñen el cielo de colores eléctricos, sino que parecen filtrar la atmósfera con una melancolía esperanzadora. La manera en que el agua reacciona ante los personajes, como si el océano fuera un aliado íntimo que celebra su retorno, refuerza la idea de que Moana ya no lucha contra las corrientes, sino que fluye con ellas. Es una danza técnica donde la música, el sonido de las olas y los movimientos de los personajes se entrelazan para crear un tejido de realidad que se siente casi orgánico, invitando al espectador a respirar el mismo aire salado que ellos. Al finalizar la experiencia, la película nos deja con un sentimiento de plenitud que sobrepasa la pantalla. No se trata solo de la conclusión de una aventura,
sino del inicio de un estado mental. La convicción de que somos, ante todo, navegantes de nuestras propias existencias. Motunui se queda atrás en la memoria del espectador, pero el espíritu de Moana permanece, recordándonos que siempre que levantamos la mirada, estamos trazando un nuevo destino. Es un cierre que nos invita a confiar en nuestras raíces, a abrazar la incertidumbre como una oportunidad y a reconocer que, sin importar cuán vasto o indescifrable parezca el océano frente a nosotros, siempre contaremos con la sabiduría de nuestro corazón para encontrar el camino de regreso, o mejor aún, para descubrir horizontes que nadie más se había atrevido a imaginar. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like para apoyar el proyecto. Hoy vamos a analizar y comentar la película Moana 2, estrenada en 2024. La historia de Moana 2 retoma la vida de nuestra intrépida navegante 3 años después de su primer viaje épico. Ahora, Moana ejerce como jefa de su isla, una responsabilidad que la lleva a buscar un equilibrio entre su deber con el pueblo de Motunui y su insaciable deseo de explorar los horizontes oceánicos. Auli Cravalho, cuya voz ha moldeado la identidad de este personaje desde el inicio, aporta una madurez notable a la interpretación, reflejando cómo la propia actriz ha crecido junto a este icono cultural. La trama se desencadena cuando Moana recibe una llamada inesperada de sus ancestros navegantes, lo que la obliga a embarcarse en una peligrosa travesía hacia los mares lejanos de Oceanía. Esta vez, la aventura no es una elección personal, sino una misión de supervivencia que exige enfrentar aguas traicioneras y criaturas olvidadas. El regreso de Maui, interpretado con esa energía arrolladora y carismática característica de Dwayne Johnson, es fundamental. La química entre ambos, marcada por la lealtad y el crecimiento personal, sigue siendo el corazón emocional de la narrativa, recordándonos la evolución de Johnson como actor capaz de equilibrar la comedia física con momentos de genuina vulnerabilidad. Lo que hace que esta secuela se sienta viva es su profundo respeto por las tradiciones de navegación polinesia, un aspecto que los directores han cuidado con esmero al consultar a expertos de la región. La animación ha dado un salto cuántico, logrando que el océano no solo sea un escenario, sino un personaje con vida propia que reacciona a los estados de ánimo de los protagonistas. Se nota una clara inspiración en la estética de las expediciones antiguas, donde el cielo estrellado y las corrientes marinas guían el destino de los héroes de manera orgánica. A lo largo del viaje, Moana se enfrenta a desafíos que ponen a prueba su liderazgo, obligándola a entender que su verdadera fuerza no reside solo en su destreza técnica, sino en su capacidad para unir a las personas. La banda sonora, con composiciones que resuenan con el eco de los tambores ancestrales, eleva cada escena, convirtiendo la travesía en una experiencia sensorial que celebra la identidad y el legado. Al final, esta película logra ser mucho más que una simple continuación. Es un testamento sobre cómo nuestras raíces dictan el camino hacia el futuro, consolidando a Moana como un referente moderno que trasciende el cine para convertirse en un símbolo de valentía y conexión con la naturaleza. La profundidad de esta nueva entrega se expande cuando exploramos los matices internos de Moana, quien ya no es simplemente una joven exploradora con un sueño, sino una líder consciente del peso de su corona. Es fascinante observar cómo la película captura ese conflicto existencial entre el confort del hogar y el llamado indomable de lo desconocido. La actuación de Auli Cravalho se siente más íntima, dejando traslucir una voz que ha madurado, capaz de transmitir la angustia de la responsabilidad y la euforia de la libertad con una precisión asombrosa. Esta evolución se siente orgánica, como si la propia esencia de la actriz hubiera permeado en cada trazo de la animación. Por otro lado, la dinámica con Maui revela una capa de madurez inesperada. Dwayne Johnson logra alejarse del arquetipo del héroe invencible para mostrarnos a un semidios que también duda, que también teme, y que encuentra en su relación con Moana un ancla necesaria.
Su evolución nos recuerda que incluso las leyendas necesitan redescubrir su propósito. Hay escenas donde el silencio entre ambos personajes dice más que cualquier diálogo ingenioso, demostrando que la animación moderna ha llegado a un nivel de expresividad humana que antes parecía inalcanzable. El diseño de las expresiones faciales durante sus momentos de vulnerabilidad permite que el espectador conecte a un nivel visceral, sintiendo la brisa del océano y el frío de las noches solitarias en alta mar. El entorno natural se convierte en un espejo del alma de los personajes. La puesta en escena de las tormentas y la inmensidad del horizonte funciona como una metáfora visual de los retos internos que enfrenta Moana. La influencia de los navegantes antiguos no solo está presente en la técnica de navegación, sino en la filosofía que impregna el guión. Se nota que los creadores han vertido en el filme un amor genuino por la cultura del Pacífico, alejándose de los clichés para abrazar una autenticidad que conmueve. Cada ola, cada detalle en las velas de la embarcación y cada destello de luz bioluminiscente parecen contar una historia de respeto hacia el equilibrio del mundo natural. Al llegar al clímax de la historia, la película deja de ser un relato de aventuras para convertirse en una oda a la conexión humana. La banda sonora, con sus percusiones envolventes, se siente como los latidos de un corazón colectivo que une a las islas dispersas. Moana 2 logra algo extraordinario al cerrar sus arcos narrativos. Nos deja con la sensación de que, aunque el mar sea inmenso y los peligros reales, la brújula interna que heredamos de nuestros ancestros es siempre la herramienta más poderosa. Es una conclusión épica que no solo cierra un capítulo en la vida de nuestra protagonista, sino que expande el universo de su mitología hacia horizontes que invitan al espectador a seguir buscando, a seguir navegando y, sobre todo, a nunca perder la capacidad de asombro ante la vastedad de la vida. Más allá de las aguas turbulentas y el desafío de los dioses, la película nos invita a reflexionar sobre el significado del legado. La narrativa no se limita a ser una epopeya de acción, sino que se transforma en un estudio sobre lo que significa ser un guía para los demás. Moana, en este nuevo capítulo, comprende que su liderazgo no nace de la imposición, sino de la capacidad de escuchar el susurro de las mareas y el eco de aquellos que surcaron los océanos mucho antes que ella. Se nota en cada gesto, en la forma en que observa el horizonte con una mezcla de melancolía y esperanza, que su personaje ha asimilado la sabiduría de su abuela Tala, convirtiendo el dolor de las despedidas en una fuerza motriz para proteger a quienes ama. La presencia de los nuevos personajes secundarios añade capas de complejidad a esta travesía. Lejos de ser simples acompañantes, cada figura que se cruza en su camino aporta un fragmento del mosaico cultural que los creadores han intentado preservar con tanto mimo. La interacción de Moana con estos nuevos aliados pone de relieve su crecimiento emocional. Ya no es aquella adolescente impulsiva que se lanzaba al mar buscando respuestas personales, sino una navegante experimentada que sabe que la verdadera victoria es colectiva. Dwayne Johnson, por su parte, eleva el arco de Maui a un nivel de introspección casi poética. Ver al semidios enfrentarse a sus propias limitaciones, reconociendo que su fuerza física es insuficiente sin el apoyo y la visión de su compañera, humaniza su mito de una manera que resulta profundamente conmovedora para el espectador. El apartado visual merece una mención especial por cómo captura la transición entre el día y la noche en medio del vasto Pacífico. La luz en Moana 2 no es un mero adorno, es un lenguaje. Los tonos dorados del amanecer sugieren un renacimiento constante, mientras que los azules profundos y las texturas del agua por la noche nos recuerdan la fragilidad de nuestra existencia frente a la inmensidad del cosmos. La integración de estos elementos naturales con la música, que parece emanar del propio océano, crea una atmósfera donde el espectador olvida que está viendo una obra de animación y siente, en cambio, que está recorriendo las rutas estelares de los antiguos polinesios. Al culminar esta historia, queda claro que la esencia de Moana reside en su inquebrantable conexión con el mundo que la rodea.
La película triunfa no por la escala de sus efectos especiales, sino por su capacidad de tocar fibras sensibles sobre la pertenencia y el propósito. Nos deja con la certeza de que el viaje nunca termina realmente, porque cada vez que levantamos la vista hacia el horizonte, nos estamos proyectando en el futuro. Moana se consolida así como un faro de resiliencia y curiosidad, recordándonos a todos que sin importar cuán vasto o incierto sea el océano que debemos cruzar, siempre contamos con la guía de nuestro corazón y la fuerza incalculable de nuestras raíces para encontrar el camino de regreso, o mejor aún, para descubrir tierras que nadie más se atrevió a soñar. Lo que termina de consolidar la grandeza de esta secuela es la forma en que los directores logran retratar la transición del miedo a la responsabilidad como un acto de valentía pura. En esta etapa, Moana ya no lucha contra el destino, sino que lo abraza, comprendiendo que el mar es un organismo vivo que exige respeto y reciprocidad. La película dedica momentos preciosos a la contemplación, donde vemos a una Moana adulta encontrando consuelo en la simplicidad de la brisa marina. Hay una escena en particular, donde ella se encuentra frente a una tormenta colosal, donde su rostro no refleja pánico, sino una determinación serena. Esa expresión, lograda con una delicadeza técnica que casi roza la acción real, demuestra cuánto han avanzado los animadores en el arte de transmitir la complejidad del alma humana a través de un personaje digital. Por su parte, la redención de Maui se siente como un viaje de autodescubrimiento que toca el corazón de cualquiera que haya sentido alguna vez que su pasado define su futuro. Dwayne Johnson interpreta sus líneas con una cadencia que oscila entre la fanfarronería necesaria de un semidios y la fragilidad de alguien que busca desesperadamente un sentido de pertenencia. La interacción entre ambos, desprovista de romance forzado pero llena de un amor platónico profundo, se convierte en el pilar que sostiene toda la arquitectura emocional del guión. Ellos ya no son maestro y alumna, ni siquiera simples amigos. Son dos almas que comparten el peso de una historia que es más grande que ellos mismos. Ese vínculo se traduce en una coreografía de combate y cooperación que se siente fluida, como si sus movimientos fueran una extensión natural del baile de las olas. La banda sonora también juega un papel fundamental en este cierre, ya que cada acorde parece haber sido extraído de la tierra misma. Las canciones no son meros descansos para la narrativa, sino momentos de introspección donde los personajes desnudan sus temores ante la inmensidad. Se percibe una influencia clara de las tradiciones musicales de las islas del Pacífico, donde la percusión no es solo ritmo, sino una forma de comunicación con lo divino. Escuchar esas melodías mientras los barcos surcan aguas desconocidas genera una sensación de nostalgia por lugares que nunca hemos visitado, pero que sentimos extrañamente familiares gracias a la maestría de la puesta en escena. En última instancia, el filme se desprende de la etiqueta de entretenimiento infantil para convertirse en un viaje filosófico sobre el propósito de vivir. Al finalizar, la sensación que nos queda es la de una invitación a mirar hacia nuestro propio océano interior. La película nos susurra que, al igual que Moana, todos tenemos una brújula que apunta hacia lo que realmente importa, aunque a menudo nos perdamos en las distracciones de la orilla. Es un cierre que celebra el crecimiento, la aceptación de los errores pasados y la belleza de seguir navegando a pesar de la incertidumbre. Moana 2 no solo nos cuenta una aventura, sino que nos devuelve la capacidad de asombrarnos, reafirmando que mientras haya estrellas en el cielo y una voluntad firme, no existe horizonte que no podamos alcanzar. La travesía llega a un punto de inflexión donde la mitología y la realidad se entrelazan de forma indisoluble, elevando el sacrificio personal como el mayor acto de heroísmo. En este tramo del relato, la película se permite explorar las consecuencias de los actos de Moana sobre su comunidad, recordándonos que el peso de un jefe no se mide por su poder, sino por la seguridad y la prosperidad que es capaz de garantizar a su pueblo. La narrativa nos introduce en territorios donde la historia de Oceanía se vuelve más densa y oscura, obligando a nuestra protagonista a descifrar leyendas olvidadas que amenazan con borrar la identidad de las islas para siempre.
Es aquí donde la dirección de arte brilla con una intensidad particular, utilizando una paleta de colores que transita de los verdes vibrantes de la vida terrestre a los tonos oscuros y eléctricos de los abismos marinos, simbolizando el descenso de Moana hacia las verdades más crudas de su linaje. La figura de los ancestros cobra una dimensión casi tangible en esta etapa, dejando de ser meros recuerdos para convertirse en presencias que susurran al oído de la navegante a través del viento y el movimiento de las corrientes. Es conmovedor observar cómo Moana dialoga con su propio pasado, buscando en las enseñanzas de su abuela Tala no solo guía técnica, sino el consuelo espiritual necesario para enfrentar un mal que es, en esencia, la negación del cambio y la evolución. La película logra transmitir, con una sobriedad asombrosa, que la tradición no es un ancla que nos mantiene estáticos, sino un sistema de navegación que nos permite avanzar con seguridad por aguas inexploradas. Dwayne Johnson, en su encarnación de Maui, aporta una vez más la cuota de humanidad necesaria para equilibrar la épica. Su personaje ya no busca la adoración de los mortales, sino que empieza a entender que su valor reside en su capacidad de proteger lo que es frágil, lo que no tiene un origen divino. La relación entre ambos se consolida como un pacto de respeto mutuo, donde las palabras sobran y los gestos de complicidad bastan para entender el peligro inminente. El espectador siente la tensión en cada encuentro con las fuerzas oscuras de la naturaleza, pero es en los momentos de calma entre las batallas donde la película realmente triunfa. Al mostrar a estos dos héroes como seres profundamente solitarios, que solo en la compañía del otro logran encontrar una sensación de hogar, incluso en medio del océano infinito. Este capítulo de la historia se cierra no con una victoria ruidosa, sino con una revelación silenciosa pero poderosa. Moana entiende finalmente que su llamado a explorar no es una huida de Motunui, sino el acto de amor más grande que puede ofrecerle a su pueblo. Ser el puente entre el mundo conocido y las vastas posibilidades del futuro. La banda sonora alcanza aquí sus notas más altas, con coros que parecen emerger desde la profundidad del lecho oceánico, sellando la promesa de una navegante que, habiendo conquistado sus miedos, está lista para cualquier tormenta que el destino decida poner en su camino. Es una lección de vida que nos invita a reconocer que, sin importar cuánto hayamos avanzado, siempre queda un horizonte más allá, esperando ser descubierto por quienes se atreven a mirar más allá de lo evidente. La travesía culmina con una introspección que trasciende la pantalla, dejando al espectador con la certeza de que el viaje de Moana es, en esencia, nuestro propio camino de autodescubrimiento. A medida que las mareas se calman y los misterios de los océanos se revelan, la película logra sintetizar la complejidad de la experiencia humana en un cierre magistral, donde el valor no se manifiesta mediante grandes estruendos, sino a través de la aceptación serena de nuestra propia identidad. Es fascinante cómo la puesta en escena, con sus texturas de agua salada y la calidez de la luz del sol sobre la arena de Motunui, nos hace sentir que el regreso de la protagonista no es un final, sino la consolidación de un nuevo comienzo. Moana regresa a su hogar no como la joven que se marchó, sino como una mujer que ha reconciliado las voces de sus antepasados con su propia voluntad. La actuación de Auli Cravalho en este tramo final es de una vulnerabilidad exquisita, capaz de transmitir la paz interior que solo se alcanza tras haber enfrentado los temores más profundos. Se nota en la calidez de sus ojos y en la firmeza de su voz que ha aprendido a escuchar la sabiduría que late en su pecho. Por su parte, Dwayne Johnson logra que la evolución de Maui sea uno de los pilares más entrañables de la cinta. El semidios, ahora despojado de gran parte de su orgullo inicial, encuentra su verdadera fuerza en el servicio y en la lealtad hacia Moana, demostrando que la grandeza de una leyenda radica en su capacidad para transformarse por aquellos a quienes ama. La química entre ambos personajes se siente como una danza armoniosa, un recordatorio de que las conexiones más profundas son aquellas que nos ayudan a navegar las tormentas de la vida sin perder el rumbo. La atmósfera visual del desenlace,
Con sus cielos teñidos de violeta y naranja, funciona como una metáfora perfecta de la madurez. Ya no hay prisa, solo una aceptación profunda del ciclo de la naturaleza. Los directores han logrado que cada elemento del entorno, desde el murmullo de las olas hasta el suave balanceo de las palmeras, se integre con la música de forma que la experiencia se siente casi táctil. Es como si el océano mismo estuviera celebrando la culminación de un ciclo de aprendizaje. Los ecos de los tambores ancestrales, que al inicio marcaban un ritmo de urgencia, ahora se transforman en una melodía serena, un himno a la perseverancia que invita a cada uno de nosotros a confiar en nuestra propia brújula interna. Al dejar que los créditos finales inunden la pantalla, lo que permanece no es la magnitud de los desafíos superados, sino el sentimiento de pertenencia. Moana 2 nos ha enseñado que la verdadera aventura no reside en la distancia recorrida, sino en la claridad que obtenemos al mirar hacia adentro. Esta historia se instala en nuestra memoria no como un simple entretenimiento, sino como un mapa emocional que nos alienta a seguir explorando, a seguir creyendo y, sobre todo, a honrar siempre las raíces que nos dan el impulso necesario para lanzarnos hacia lo desconocido. Nos despedimos de Motunui con la plena conciencia de que, mientras sigamos observando las estrellas y confiando en la sabiduría de nuestro corazón, el horizonte siempre será una invitación abierta para quienes tienen el valor de zarpar. Esta resolución del viaje invita a una reflexión pausada sobre el peso de la herencia y la libertad individual. Lo que queda tras el paso de los barcos por el océano es una huella indeleble en el tejido de la comunidad de Motunui, que ahora comprende que su seguridad no depende de muros de piedra, sino de la disposición de sus habitantes para adaptarse y aprender de la inmensidad que los rodea. Moana se ha convertido en el puente definitivo entre las leyendas de antaño y la realidad de un mundo que exige valentía constante. Su figura, bañada por la luz crepuscular de la isla, emana una paz que contagia a todo su entorno, sugiriendo que la verdadera paz del líder no se encuentra en el dominio de los demás, sino en la maestría sobre sus propios impulsos y temores. El cierre de esta odisea se siente profundamente humano debido a cómo se han retratado los silencios entre Moana y Maui. Esos momentos en los que simplemente observan el horizonte juntos, sin la necesidad de proezas heroicas o hechizos, son el testimonio de una madurez narrativa que la animación contemporánea logra con una maestría inigualable. Dwayne Johnson, a través de sus gestos digitales y la inflexión de su voz, nos regala un Maui que ha dejado de medir su valor por los tatuajes en su piel o por la aprobación externa, para encontrarlo en la quietud de haber ayudado a alguien a florecer. Existe una vulnerabilidad casi táctil en la manera en que el semidios mira a Moana, una mezcla de admiración y reconocimiento por el camino recorrido, transformando su antigua rivalidad y posterior camaradería en una hermandad inquebrantable. El entorno natural, lejos de ser un simple telón de fondo, se siente ahora como un aliado cómplice. La animación ha capturado la esencia del Pacífico de una forma tan vívida que es casi posible percibir el aroma de la salitre y la frescura del viento tras la tormenta. Cada destello de luz sobre el agua, cada movimiento de las algas bioluminiscentes y la forma en que el cielo nocturno se refleja en las velas de la embarcación, son parte de un lenguaje visual que nos conecta con nuestra propia esencia primitiva. Los creadores han logrado tejer una experiencia que apela a lo sensorial, recordándonos que somos parte de un sistema vasto y armonioso, y que nuestra capacidad para navegarlo depende directamente de qué tanto respetamos ese equilibrio. Al final, este capítulo de la saga de Moana se erige como una oda al asombro que nunca debería apagarse en el corazón humano. Nos marchamos con la certeza de que el horizonte no es una barrera, sino una oportunidad que espera ser reconocida. La película nos deja con el eco de los tambores de los navegantes, un sonido que resuena en nuestra propia conciencia y que nos impulsa a buscar nuestras propias respuestas en el vasto mar de la vida. Es un cierre que celebra no solo lo que Moana ha logrado, sino lo que cada espectador es capaz de alcanzar si se atreve a confiar en la sabiduría de su propio pulso.
manteniendo siempre la mirada fija en las estrellas y el corazón dispuesto a ser guiado por las mareas del cambio. La historia se asienta ahora en una nueva calma, una quietud que no denota estancamiento, sino la madurez de quien ha comprendido que la verdadera aventura reside en la permanencia y el cuidado de lo hallado. Motu Nui ya no es solo un refugio frente al océano, sino el epicentro de una cultura que ha aprendido a integrar la exploración en su vida cotidiana. Moana, en este estado de gracia, observa cómo las nuevas generaciones de navegantes comienzan a trazar sus propias rutas bajo la guía de las constelaciones que ella misma ayudó a redescubrir. Es una escena que destila una honestidad brutal, la de la líder que sabe cuándo es momento de dejar de ser la única protagonista para convertirse en el pilar sobre el cual otros pueden edificar sus propios sueños. La caracterización de Maui en este punto de la narrativa adquiere un matiz melancólico y, a la vez, liberador. Dwayne Johnson ha logrado que el semidios deje de buscar la validación en sus actos heroicos para encontrarla en la transmisión de su conocimiento. Verlo enseñar las artes de la navegación y la historia de los semidioses a los más jóvenes de la aldea es un gesto de una humanidad desbordante. Ya no es el Maui imponente que buscaba el brillo de los dioses, sino alguien que entiende que su verdadera inmortalidad reside en el legado que deja en la mente de quienes lo rodean. La evolución de su diseño corporal y sus tatuajes, que parecen ahora reaccionar con más suavidad a sus emociones, refuerza esta sensación de un personaje que finalmente ha dejado de pelear contra su propia naturaleza. La banda sonora acompaña este epílogo con una sutileza que eriza la piel, donde los instrumentos tradicionales polinesios se entrelazan con una instrumentación más orquestal, simbolizando la unión entre la historia antigua y el futuro prometedor. Cada nota parece narrar una historia de superación que no necesita de grandes batallas para ser épica. La dirección técnica, al enfocar los detalles más minúsculos de la vida en la isla, desde el movimiento del follaje bajo la brisa vespertina hasta el reflejo de las antorchas en los rostros de los habitantes, enfatiza la idea de que la magia reside en lo ordinario cuando es vivido con propósito. El cierre es, en última instancia, una invitación a la introspección personal. La película nos deja en un estado de contemplación donde las fronteras entre el cine y la realidad se diluyen. Moana ya no nos pide que sigamos sus pasos, sino que encontremos los nuestros en la inmensidad de lo cotidiano. Nos convence de que, aunque el mar de la vida sea impredecible y a veces cruel, siempre poseemos la capacidad interna para ser los capitanes de nuestra propia travesía. Con esta certeza, la historia se cierra no como un adiós definitivo, sino como una semilla plantada en la imaginación del espectador, recordándonos que mientras tengamos la valentía de mirar hacia el horizonte con honestidad, nunca estaremos verdaderamente perdidos. El legado de este viaje se consolida en la transformación silenciosa de Moana, cuya presencia ahora irradia una seguridad que emana de su total aceptación del destino. Observar a nuestra protagonista en su faceta de guía no es solo ver a una jefa de Estado, sino a alguien que ha logrado armonizar el llamado del mar con la responsabilidad de la tierra. Hay un detalle revelador en sus gestos. Ya no hay ansiedad en su mirada al observar el oleaje, sino un reconocimiento cómplice. La animación captura esta serenidad con una iluminación más tenue, casi pictórica, que refleja la transición hacia una madurez donde la sabiduría de Tala ya no es un recuerdo lejano, sino una brújula integrada en su propio ser. Dwayne Johnson, al dotar a Maui de esta nueva capa de mentoría, cierra el círculo de uno de los arcos de redención más complejos y satisfactorios del cine reciente. La forma en que interactúa con los niños de la isla, lejos de la arrogancia de su presentación original, muestra a un semidios que ha aprendido a disfrutar de la cotidianeidad. Su fuerza ya no se manifiesta en el alarde, sino en la paciencia. Se nota en la fluidez de sus movimientos y en la calidez de su voz, que ahora conserva un timbre mucho más melódico y menos errático. La química con Moana se ha convertido en una arquitectura de confianza absoluta, donde ambos son conscientes de que, aunque el océano sea vasto,
Su vínculo es el ancla que les permite navegar sin perder la brújula del alma. Lo que resulta verdaderamente conmovedor es cómo la película maneja la nostalgia. En lugar de mirar al pasado con pesar, lo utiliza como un cimiento sólido para construir un mañana. La integración de los elementos naturales, como el ciclo de las mareas o el cambio de las estrellas, funciona como un recordatorio constante de que somos parte de un todo. El espectador termina sintiendo que el océano es un ente vivo que no solo observa a Moana, sino que la protege, validando su elección de no elegir entre ser navegante o jefa, sino de fusionar ambas identidades en una vocación única. Es un ejercicio de equilibrio perfecto, donde el respeto por la cultura polinesia se siente orgánico y genuino, lejos de cualquier artificio narrativo. Al llegar a las escenas finales, la película se desprende de su estructura épica para abrazar la intimidad. Es un cierre que nos susurra una verdad sencilla pero potente. El hogar no es solo un lugar al que se llega, sino la paz que llevamos con nosotros tras haber recorrido nuestras propias tormentas. Al ver a Moana frente al inmenso azul, una vez más, sentimos que la aventura nunca termina realmente. Simplemente se transforma. Nos deja con la certeza de que, mientras exista curiosidad en nuestro espíritu y amor en nuestro corazón por nuestras raíces, siempre habrá un nuevo horizonte esperando, no para ser conquistado, sino para ser descubierto en toda su inabarcable y hermosa complejidad. El desenlace de esta crónica nos sitúa ante una Moana que ha logrado trascender la lucha entre el deber y la pasión, convirtiendo esa dicotomía en el eje central de su identidad como líder. La película nos regala un momento de introspección final donde ella, lejos del bullicio de los desafíos físicos, se encuentra consigo misma frente a la inmensidad del Pacífico. Es una escena poderosa por su sencillez, donde la animación logra capturar la delicada textura de su piel bajo el sol poniente y la profundidad emocional de una mirada que ya no busca respuestas en el exterior, sino que las reconoce en el murmullo de las corrientes. Auli Cravalho logra, en este silencio final, sintetizar todo el aprendizaje de una mujer que ha dejado de ser una adolescente soñadora para consolidarse como el alma protectora de Motunui. La evolución de Maui, bajo la interpretación de Dwayne Johnson, se cierra con una nota de ternura que resulta inesperada para un ser de su calibre. Ver al semidios sentado a la orilla del mar, participando en la vida comunitaria con una humildad genuina, nos recuerda que la verdadera grandeza se mide por nuestra capacidad de integrarnos en el mundo de los demás sin intentar moldearlo a nuestra imagen. La química que ambos comparten, tejida a través de años de peligros y hallazgos, se percibe ahora como un silencio cómplice, una suerte de pacto invisible que trasciende las palabras. Johnson ha logrado, mediante este personaje, mostrar una faceta de vulnerabilidad masculina que rara vez se explora en el cine de aventuras, demostrando que la verdadera fuerza reside en reconocer nuestras propias grietas y permitir que otros nos ayuden a sanarlas. La puesta en escena de este cierre es una oda a la conexión espiritual con la naturaleza. La luz de las antorchas reflejándose en las aguas tranquilas, el sonido de las caracolas que resuenan como una llamada a la unidad y el suave balanceo de las embarcaciones tradicionales crean un ambiente que se siente profundamente humano. La banda sonora, que durante toda la travesía nos impulsó hacia el peligro, aquí se transforma en un himno a la serenidad, utilizando percusiones que imitan el ritmo de la respiración. Los creadores han logrado convertir la pantalla en una ventana hacia una cultura que entiende que el ser humano no es el dueño del océano, sino un humilde aprendiz de sus mareas. Finalmente, la película nos abandona con la sensación de que el viaje de Moana es un espejo del nuestro. Al cerrar este capítulo, la sensación no es de vacío, sino de plenitud. Nos vamos con la convicción de que las tormentas